Yo, como estaba entrando a la etapa de la adolescencia, decía, uy, ahora en la iglesia tenemos que ir con falda, cabello largo, ya no me voy a poder poner mi pantalón, no voy a poderme cortar el cabello. Y yo decía, pero yo quiero hacer eso, porque en mi humanidad quería seguir eso. Pero fue algo precioso, hermanos, que tuve una mamá que estaba orando por mí y que me dijo, vamos al ayuno, Caitlin. Y fuimos al ayuno. Yo lo hice solo por obediencia, porque ya tal vez estaba diciendo, uy, no, mejor me quedo en la otra iglesia que sí me permiten tales cosas. Y fue así, hermanos, que fui al ayuno solo por obediencia. Ese ayuno, hermanos, fue un ayuno que marcó lo más profundo de mi corazón y que me recordó las experiencias que Dios había marcado en mi vida cuando yo era niña, cuando yo tenía 7, 8 años. Llegué al ayuno, veía que todos se arrodillaban, yo también me arrodillé. Y empezaron a ministrar, el siervo de Dios empezó a ministrar, estaban ahí en la adoración y dijo, por favor, todos levántense, vamos a adorar al Señor, levanten sus manos, adoren al Señor. Y la gloria de Dios descendió. Hermanos, ese día fue un ayuno precioso que yo le decía, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y el Señor fue calando lo más profundo de mi corazón, llenando mi corazón, hermanos. Y ese día le dije, Señor, te rindo todo, todo, todo de mí. Quita todo deseo que no te agrada, quita todo, Señor. Yo quiero entregarte mi adolescencia, mi juventud y toda mi vida para ti. Y fue, hermanos, que Dios escuchó también esa oración y Dios en su misericordia empezó a hacer cosas maravillosas. Hermanos, a los 10 años yo empiezo a buscar más de Dios, me meto en los ayunos. Yo tenía compañeras que venían tan solo por venir, pero ellas no lo veían, pero yo estaba metida, hermanos, me juntaba con las hermanas jóvenes de la iglesia. Si teníamos que hacer una actividad, yo estaba ahí. Tenía 10 años, pero las jóvenes me integraban porque veían en mí que yo quería estar ahí. Si estaban en las panderetistas, yo me metía en las panderetistas. Si se tenía que cocinar, yo estaba ahí ayudando cocinando. Si teníamos que limpiar el baño, yo estaba limpiando el baño. Para mí era algo especial. Y mis papás me decían, Caitlin, un poquito más, vas a llevar toda tu cama a la iglesia. Pero ellos me lo permitían, no me estorbaron. Tienes que ir a ensayar el coro, vamos, anda al coro. Aquí, hermanos, gloria a Dios doy por esas maestras, por esas siervas de Dios, porque me involucraban en las cosas del Señor. Me decían, ven, Caitlin, vas a ayudarnos en tal cosa, y yo iba, hermanos. Por eso, hermanas, si ustedes tienen hijos, hijas adolescentes, no sean de estorbo. Ayúdenlos a crecer. Usted no sabe si su hijo o su hija o su sobrino o su sobrina, quien usted está trayendo a la casa del Señor, va a servir a Dios grandemente y poderosamente. Usted tal vez va a tener que invertir en el vestidito de la pandereta, va a tener que invertir en algunas cosas, pero está invirtiendo en el reino de los cielos para que Dios haga cosas maravillosas. Hermanos, Dios fue bueno. A la edad de 11 años ya me escribí a la doctrina. 11, 12 años estaba en la doctrina. 13 años estaba en la doctrina. Y a la edad de 12 años, hermanos, el Señor me permite que yo empiece a apoyar con los niños. Empecé con los más chiquititos, con los parvulitos. Yo no sé si tal vez aquí hay chicos, chicas de 10, 11 años, que el Señor tal vez les está llamando a ese ministerio precioso del trabajar con los niños, los adolescentes. Sí, hermanos, yo tenía 11 añitos y ya estaba apoyando con los más chiquititos.
estaba ayudando ahí como auxiliar, aprendiendo cómo es el trabajo con los niños. Y yo me gozaba, si me decían, tienes que dibujar, yo lo dibujaba con mucho amor, con mucha pasión, porque decía, ay, qué bonito, los niños más chiquititos van a aprender su clase. Y me gustaba, lo hacía con mucho amor y cariño. Y hermanos, luego de ahí el Señor permitió que tengamos una radio en la ciudad de Huacho. Y ahí teníamos un programa infantil que se llamaba Joyitas para Cristo. Y Dios fue bueno, hermanos, porque permitió que los siervos del Señor, a un grupo de adolescentes, nos dijeron, ya, ustedes se van a hacer a cargo de este programa de radio de los niños. Y van a tener que armar los guiones y la producción. Nosotros, ¿qué íbamos a saber de guiones y de producción? Ustedes van a hacerlo, vamos a orar y el Señor les va a ayudar. Y nos empezaron a inmiscuir, hermanos. Y me acuerdo que cogíamos nuestras hojitas y empezábamos a elaborar nuestros guiones de producción para los programas infantiles. Yo no sabía, hermanos, por qué Dios permitía en ese momento todas esas cosas. Era porque para las cosas posteriores que Dios tenía para con mi vida. Porque usted, hermano, está en un campo de preparación. No hay excusa, o las cosas que usted esté pasando no es casualidad. Es porque Dios todo lo está preparando a usted para hacer algo maravilloso en su vida. Y nosotros cogíamos el papel y empezábamos a elaborar los guiones y los programas salían todos los sábados. Y yo decía, Señor, qué hermoso, ¿no? Y a mí me gustaba, elaborábamos los guiones, les ensayábamos a los niños. Y era Dios preparando todo para posterior. De ahí seguía trabajando en la escuela dominical con los más grandecitos, con los párvulos, y todo eso, hermanos, Dios estaba preparando, así como lo está preparando a usted. Cuando le dicen, hermanita, usted va a cocinar la actividad, el Señor le está preparando para algo especial. Cuando le dicen, hermano, usted va a tocar la pandereta, el Señor le está preparando para algo. Toda responsabilidad que nos dan, hermanos, es porque el Señor lo está preparando para algo especial, que tal vez usted ahorita no lo vea, que lo va a ver a posterior. Así que no se queje, no diga, no, porque a mí me mandan, solo a mí. No, hermanos, más bien déale gracias a Dios y dígale, Señor, gracias. Porque me ves a mí, me estás preparando, no sé para qué, pero me estás preparando. Goces, hermano, dígale gracias, Señor, porque me tienes en cuenta. Siéntase triste si no le dicen que limpie el baño. Más bien a usted acérquese, ¿puedo limpiar el baño? Siéntase feliz, hermano. Todo es una preparación. Usted y yo estamos en el campo de preparación. No se olvide eso, para lo que Dios tiene preparado a posterior. Pero ahora usted ya está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Amén. Así que, hermanos, yo no sabía lo que Dios tenía más adelante para mi vida. 13, 14, 15, hermanos, fueron unas etapas preciosas. Era adolescente, muchos adolescentes afuera se estaban perdiendo. Muchos adolescentes afuera estaban perdiendo su virginidad. Pero Dios permitió que en mi caso no fuera así. La etapa de mi adolescencia, hermanos, les puedo decir para la gloria de Dios, que han sido los años preciosos, han sido unos años hermosos, que he vivido enamorada de Cristo, viendo su poder, viendo su amor, viendo su misericordia. Así que si alguien me dice, no, los adolescentes se pierden, no, hermano. Los adolescentes son un potencial poderoso cuando se ponen en las manos de Dios. Así que, adolescente que estás aquí, Dios quiere usar tus habilidades y talentos. Tú eres un potencial para ganar a otros adolescentes para Cristo. Si Dios te ha traído siendo adolescente, es porque te quiere guardar de las cosas terribles que están afuera en el mundo. No es casualidad que tú hayas venido siendo jovencito a los pies de Cristo.
Y yo le doy gracias a Dios por ustedes y por mi vida. Porque si usted, adolescente o niño, estás aquí, es porque Dios tiene algo especial para ti. Dios te ha permitido que llegues a su casa. Entonces, hermanos, en la etapa de mi adolescencia fue la etapa que Dios me preparó, fue la etapa más hermosa, bueno, una de las etapas más hermosas, porque cada día vivo agradecida a Dios por las cosas que me da, hermanos. Y terminando la secundaria, cuando llegué a los 13 años me bauticé, seguíamos con el programa de la radio, y a la etapa de más o menos 16, 17 años, hermanos, el Señor me mostró algo muy especial y eso se los quiero compartir. Cuando llegué a esa edad, hermanos, terminé la secundaria y mis papás no querían que yo dejara mucho tiempo para que estudiara una carrera universitaria. Mi papá me decía, no tienes que perder el tiempo. Así que, Keiklin, matricúlate, postula, inscríbete, postula a una universidad privada, yo voy a pagar la universidad privada. Pero en la universidad privada, hermanos, no había la carrera que a mí me gustaba. Pero yo por obediencia decía, amén, voy a buscar entonces la carrera que se pueda hacer afines a lo que yo quiero. Pero en mi corazón le decía, Señor, tú sabes que a mí la carrera que me gusta es Ciencias de la Comunicación. Por lo mismo que en la etapa de mi adolescencia había estado elaborando guiones, me gustó la radio, hermanos. Y yo decía, Señor, tú conoces mi corazón, pero voy a ser obediente. Voy a irme a inscribir y voy a esperar en tu voluntad. Hermanos, me inscribí, ingresé a la universidad y estaba estudiando Ingeniería de Sistemas e Informática. Terminé el primer ciclo con buenas calificaciones. Y bueno, y yo me había hecho la idea y decía, bueno, cuando termine seré una ingeniera de sistemas e informática y con lo que gane me voy a pagar mi carrera de Ciencias de la Comunicación. Eso eran mis pensamientos. Pero los pensamientos del Señor no eran eso. En el ciclo, hermanos, recibo una llamada de mi tía y me dice, Keiklin, ¿cómo te va en la universidad? Bien, tía, le digo, ya terminé el primer ciclo. Y mi tía me dice, Keiklin, ¿y por qué no postulas a una universidad nacional? No, tía, no creo que ingrese, le digo. ¿Cuántos chicos se han estado preparando mientras yo estudiaba el primer ciclo de mi carrera? Mi tía me dice, Keiklin, tranquila. Yo te voy a mandar para que te inscribas. En aquellos tiempos eran algo de 600 soles la inscripción para poder postular a una universidad nacional. Yo te voy a mandar la inscripción. Y yo le digo, tía, ¿y si no ingreso? ¡Qué vergüenza! Me dice, pero yo te estoy mandando el dinero. No hay problema, tú tan solo anda y postula. Y le comento a mi mamá y mi mamá me dice, tu tía te está dando esa posibilidad, anda, Keiklin. Y llorando le decía, Señor, ahora, si no ingreso, ¡qué vergüenza! ¿Y ahora qué va a pasar? Estaba en una encrucijada. Pero hermanos, en mi corazón decía, ahora sí voy a estudiar la carrera, si en que ingreso voy a estudiar la carrera que me gusta. Hermanos, voy, me inscribo, pero antes de inscribirme el joven me dice, señorita, usted tiene dos posibilidades. Bien lo hace por primeros puestos o bien en el examen ordinario. Y estaba nerviosa, hermanos, porque decía, la decisión que yo tome ahora puede repercutir en mi futuro. Y le dije, Señor, ayúdame, dirígeme, Señor. Si realmente es tu voluntad esto, ayúdame tú, Señor. Y le dije, bueno, ya inscríbame por los primeros puestos. Y decía, ¿en qué me estoy metiendo, Señor? Porque los primeros puestos supuestamente son los chicos que han estudiado bastante, ¿verdad? En el colegio. Por eso han ocupado los primeros puestos en cada colegio. Pero yo supuestamente en todo ese primer ciclo estaba estudiando otra carrera profesional. Fue así, hermanos, que me inscribo para los primeros puestos y el joven me dice, señorita, regrese tal día, porque tal día le vamos a dar su ficha para que usted venga para el examen. Un carnet me tenían que entregar. Regreso, hermanos, ese día para que me den el carnet, porque al día siguiente era el examen de admisión. Y cuando yo llego, hermanos, el joven no estaba. Me dijeron, señorita, regrese. Regreso y el joven se había ido.
no estaba. Y yo estaba preocupadísima, porque dije, ahora si yo no tengo ese carnet, no voy a poder dar mi examen al día siguiente. Y estaba nerviosa, decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero antes, hermanos, de recoger ese carnet, tuve una experiencia que yo iba a postular y ellos me trajeron sus libros, sus compendios, todo para en una semana aprendérmelo y dar el examen de admisión. Hermanos, yo en el colegio, por la misericordia de Dios, saqué los primeros puestos. Pero les puedo decir que en esa semana yo me quedé nula. Leía historia, hermanos, no me aprendía las fechas. Tenía que resolver los problemas de matemática y no respondía. Y eso me empezó a preocupar. Y yo le decía, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué he hecho mal? Me examinaba y le decía, Señor, si hay algo que te ha desagradado, perdóname, perdóname, le decía. Y hermanos, no entendía nada. Me iba a mi cuarto a estudiar, según yo, me daba sueño, me entraba una aflicción a mi corazón. Y le cuento a mi mamá, le digo, mamá, me siento así, no puedo. Y mi mamá me dice, anda a la iglesia y ora. Anda a la iglesia y ora. Ya no cojas tus libros, anda ahora. Y me vine, hermanos, afligida, caminando por la calle, y me vine a la casa del Señor allá en la ciudad de Huacho. Y me acuerdo que no había nadie en el templo, solo estaban los diáconos en su cuartito que ellos tienen en el diaconado. Y me vine al altar. Y le decía, Señor, tú has sido bueno conmigo en mi niñez, me has guardado en mi adolescencia, pero ahora ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no entiendo nada? ¿Por qué, Señor? Le decía, me siento inútil, me siento así que nada capto. Y le decía, perdóname si hay algo que te ha desagradado, si hay algo que tal vez no te está agradando de mí. Y me puse a llorar, hermanos, como una niña llorando, y le decía, Señor, por favor, háblame, dime algo, no sé qué me está sucediendo. Y mientras, hermanos, lloraban, siento los brazos del Señor y me empieza a llenar, a envolverme con su amor y a llenarme de paz a esa aflicción que yo tenía. Y escucho la voz de Dios que me dice, tranquila, no es con tu coeficiente intelectual, no es con sabiduría humana, es con mi poder. Hermanos, ese momento el Señor me envolvió, empecé a hablar en lenguas. No, de una paz, de una tranquilidad, y me empezó a mostrar su amor desde que Él había sido conmigo, desde que me había traído desde cuando yo era niña. Y yo le decía, amén, amén, Señor, amén. Fue así, hermanos, que regresé a mi casa y le decía, el Señor hará algo, no sé qué hará, si abrirá las puertas, y si no ingreso, Él me dará paz a mi corazón. Pero esa aflicción que yo tenía, el Señor la había tomado y me había llenado de paz. Cuando llego, hermanos, a recoger el carnet y les digo que el joven no estaba, y de ahí me dijeron que regresara nuevamente y el joven tampoco estaba, decía, ¿ahora qué hago? Necesito ese carnet para rendir el examen. Hermanos, le pregunto al vigilante y el vigilante me dice, señorita, el joven que entrega los carnets ha dejado una hoja en la parte posterior. Fíjese, tal vez ahí dice si lo va a entregar más tarde, fíjese. Y estaba ahí con mi hermana y salgo, hermanos, a ver la hoja. Y en la hoja decía, ingresantes a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión por primeros puestos sin dar examen. Caitlin Cárdenas, Ciencias de la Comunicación. Hermanos, yo ingresé a la Universidad Nacional de Huacho sin dar examen. Ingresé por el poder de Dios.
es con coeficiente humano, no es con nuestra inteligencia, es con el poder de Dios. Hermanos, cuando uno se pone en las manos de Dios y entiende que Él es maravilloso, que Él nos ha traído desde niños, desde adolescentes, nuestras vidas están en sus manos y Él hace con nosotros como Él quiere hacerlo. Hermanos, eso fue para mí, ver el gran poder de Dios. Y le dije, Señor, tú eres maravilloso. Tú haces como quieres hacerlo y en tus tiempos, Señor. Así que, hermanos, yo entendí que esta inteligencia que aparentemente alguien puede tener es vana, es nada al gran poder de Dios. Así que Dios hace como Él quiere hacerlo. Hermanos, estudié ciencias de la comunicación y de verdad yo me quedaba sorprendida porque estaba metida con muchas actividades que le doy gracias a Dios por eso en la iglesia. Y me venía en las noches, incluso estudiaba inglés, ¿no? Pero el Señor me empezó a llenar de sabiduría e inteligencia y empecé a captar de una manera que cuando escuchaba la clase de la maestra, hermanos, empezaba a captar y a veces tan solo daba una repasada y daba los exámenes. Empecé a ver el poder de Dios y a enseñarme a captar tan rápido, pero yo decía, no es nosotros, es Dios ayudándonos a hacer eso. Cuando uno se dispone y se pone en las manos del Señor. Hermanos, termino la carrera de Ciencias de la Comunicación y ahí el Señor me enseñó todo el proceso que yo había tenido desde niña. Algunos me decían, Caitlin, ¿y por qué no estudiaste educación si tanto te gustaban los niños? ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con mi vida. Cuando yo estaba, les decía, cuando era adolescente yo estaba enseñando a los niños. Enseñé desde los más chiquititos hasta los adolescentes. Por su misericordia. Era porque Dios, hermanos, estaba en cada etapa de mi vida preparándome para lo que Él tenía posterior. Yo no entendía en esa etapa, pero después cuando yo termino mi carrera lo entiendo. Termino la carrera de Ciencias de la Comunicación y me llaman para poder viajar a la ciudad de Lima a trabajar en Radio Betel. Yo anteriormente, antes de salir a trabajar ya, había hecho mis prácticas ahí. Y se enteraron que yo había terminado, y la hermana Fanny, que es la encargada, me llama y me dice, Caitlin, ¿ya terminaste? Sí, le digo, ¿te gustaría apoyarnos aquí en Radio Betel? Amén, les dije. Voy a consultar con el pastor. Pero a mí, en parte, hermanos, me dolía un poquito dejar Huacho porque había tenido experiencias muy hermosas en la ciudad de Huacho, en la iglesia. Había pasado mi adolescencia, mi juventud. Le consulté al pastor y él me dijo, ¿tú qué sientes? Que sí tengo que ir, le digo. Amén. Entonces alista tus cosas que vas a hacer de bendición por allá. Dios va a usar tu vida, hija. Y cuando yo llego a Lima, hermanos, yo no sabía qué producción me iban a entregar. Hay diversas producciones. Hay producción cristiana, producción secular y hay producción infantil. La producción infantil se encarga de los programas infantiles para niños. Cuando yo llego a la ciudad de Lima, me dicen, Caitlin, la hermanita que estaba a cargo de la producción infantil ya no va a estar. Así que tú vas a ser la nueva productora infantil. Y ahí, hermanos, entendí claramente cómo Dios empezó a trabajar con mi vida desde niña. Que era la preparación de Dios para ese momento. Dios me preparaba en las dos áreas. Me preparaba con los niños en la iglesia y en la universidad me preparaba en la carrera que es Ciencias de la Comunicación, todo lo que es medios de comunicación. Iba trabajando a la par. Así Dios trabaja, hermanos. Por eso les digo, nada es casualidad. Cada cosa que usted pasa no es casualidad.
Y cuando llego, hermanos, digo, Señor, ayúdame. Y ahí entendí, le dije, Señor, gracias, porque tú me estabas preparando en la iglesia con los niños y secularmente me estabas preparando para poder trabajar en los medios de comunicación. Y dije, wow, Señor, tú eres maravilloso cuando preparas y tienes un plan con nuestras vidas. Hermanos, estoy trabajando actualmente por la misericordia de Dios en Radio Betel y les puedo decir que he visto la mano de Dios siempre, en cada momento. Y si estamos aquí, hermanos, es por su gracia, por su misericordia, porque Él con su poder nos ha sostenido. Porque sí, somos tentados de diversas maneras. En la etapa de mi adolescencia sí hubieron jovencitos que me dijeron o me incitaron a hacer lo malo, pero había ese temor de Dios en mi corazón. Así que adolescentes, ¿cuántos saludan a los adolescentes? ¿Cuántos saludan a los futuros siervos y siervas de Dios? ¿Cuántos saludan a esos instrumentos preciosos? Vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Vas a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Nunca te olvides eso. Vas a ser tú un instrumento poderoso en las manos de Dios. No es casualidad que estés aquí de niño o de adolescente. No, Dios tiene un propósito precioso con tu vida. Nunca te olvides eso. Que tus papás sean cristianos es una bendición, pero que tú tengas tu experiencia con Dios es el tesoro más grande que puedes tener.